Hola chicos, bienvenidos al curso de Patología en Medic Science. Mi nombre es Ricardo Torres. Vamos a empezar con la clase de lesión celular y adaptación celular. Nuestro índice de esta vez va a ser sobre hablar qué es la patología, cómo se hace todo un esquema de una enfermedad patológica, qué es la lesión celular, causas de la lesión celular y los tipos de lesión que hay, que específicamente hay tres: el reversible, irreversible y el persistente. Entonces vamos a ver qué es la patología. La patología viene de las palabras griegas patos y logos. Patos, que significa enfermedad y sufrimiento, y logos, que significa estudio tratado, que sería básicamente el estudio o el tratado de la enfermedad propiamente dicha. La patología es una enfermedad, la patología es una rama de la ciencia bastante antigua, que es muy importante en las ramas de la medicina, porque esta correlaciona la información básica con la información clínica, de tal manera que puede llegar hasta dar un diagnóstico totalmente definitivo. Y este va a estudiar específicamente los cambios estructurales y funcionales que tengan las células, tejidos u órganos que produzcan una determinada enfermedad. Pero, ¿cómo vamos a dividir en patología? Y es más, en sus años, ahorita que están pasando tercer año, el segundo ciclo, ustedes lo que van a llevar es patología general. O sea, todo lo que ustedes van a ver son alteraciones que suceden en las células y en los tejidos. ¿Qué sucede cuando una célula o un tejido se inflama? ¿Qué sucede cuando se necrosa? ¿Qué sucede cuando hay un edema? Pero siempre de manera general. Ya cuando lleguen a cuarto año van a llevar patología 2, donde van a ver la patología especial, en los cuales todos esos conceptos que ustedes ya debieron reunir y aprender con respecto a lo que le pasa a la célula en patología 1, ahora lo van a pasar de acuerdo a órganos y tejidos. O sea, de acuerdo a los sistemas. Por ejemplo, van a llevar patología cardiovascular, todos los tipos de afecciones celulares, pero solo en el aparato cardiovascular. Y lo mismo para el aparato respiratorio, el aparato digestivo y los diferentes aparatos que tiene el cuerpo humano. Entonces, dividimos a la patología en dos: en patología general, que va a básicamente ver las reacciones patológicas que sucedan en las células y los tejidos, y en la patología especial, que van a ver las reacciones específicas que van a tener órganos y tejidos y también sistemas. Les había comentado que en patología se tienen que tener bases de estudio para llegar a un diagnóstico. Para esto, tengo que establecerme con un orden. Lo que ustedes tienen que hallar, o mejor dicho, lo que ustedes tienen que establecer en un diagnóstico patológico, es buscar primero la etiología, o mejor dicho, la causa. También tienen que tener el método de patogenia. Después, encontrar el cuadro clínico del paciente, en el cual ustedes van a evaluar los signos y los síntomas que éste puede tener mediante el examen físico y la anamnesis. Después van a través de este cuadro clínico que han hallado mediante la anamnesis, que es la intervención, la entrevista con el paciente, y el examen físico, ustedes van a establecer ciertos síndromes. Estos van a ser afecciones de signos y síntomas que van a afectar a un sistema. A partir de estos síndromes, ustedes van a dar un diagnóstico presuntivo, que pueden ser de uno a más diagnósticos en base a los síndromes que ustedes han hallado a partir del cuadro clínico del paciente. Pero además de estos diagnósticos presuntivos, ustedes pueden ayudarse a través de exámenes auxiliares. Ya una vez que ya hagan de todo, ya una vez que ya tengan todo esto, van a tener el diagnóstico presuntivo junto con los exámenes auxiliares, van a poder establecer un diagnóstico definitivo. Y ya estableciendo el diagnóstico, que es la enfermedad, ustedes van a ver el pronóstico que va a tener esta enfermedad según el estadio en el cual la encuentren, si es que es buena o mala. Entonces pongamos un ejemplo. Ya sabemos que la etiología es un agente causal. Supongamos que el agente causal es el clásico Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? El método de patogenia va a ser, por ejemplo, las propiedades de este Mycobacterium, como también los métodos de acción. Ya saben que este utiliza la proteína EA1 para la inhibición del macrófago, como también las enzimas proteolíticas. Y también sabemos que una característica de este Mycobacterium es que es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué cuadro clínico puede traer tu paciente? O sea, ¿qué signos y síntomas puede traer? Puede venir con tos persistente, puede venir con caquexia, puede venir con fiebre,
cuando le haces el examen físico puedes encontrar un soplo cavitario en los pulmones. Eso ya lo van a aprender más en semiología. A partir de ello ustedes tienen que establecer síndromes, o sea, a partir de este examen físico y la entrevista que ustedes tienen con el paciente, van a establecer síndromes. Por ejemplo, en el paciente tuberculoso pueden encontrar un síndrome cavitario, un síndrome consuntivo, podrían encontrar un síndrome febril, ¿por qué no un síndrome anémico? Ahora, una vez que ya han hallado estos síndromes, ustedes después de ello tienen que pensar o tener un diagnóstico presuntivo. Esos pueden ser de 1 a más, ¿sí? Lo más común, en lo que hasta ahorita lo que hemos hablado, van a pensar obviamente que es una tuberculosis pulmonar, pero no pueden descartar el hecho de que sea una desnutrición, o quizás una enfermedad autoinmune, o quizás simplemente un caso de anemia grave, como también puede ser una aspergilosis, porque la aspergilosis también puede encontrarse en las cavernas de tuberculosis y causar toda la fisiopatología de esta. Entonces para ello también se pueden ayudar de exámenes auxiliares, por ejemplo los exámenes de diagnóstico por imagen, que serían radiografía de tórax. También pueden usar otros en caso de que sean otras enfermedades, como pueden ser resonancia magnética, la tomografía, la ecografía, etcétera, etcétera. Pueden usar el PPD, pueden usar el examen seriado de BK de esputo en el caso de tuberculosis, y demás exámenes como un hemograma, quizás un cultivo. Y una vez que ya establecen la relación entre el diagnóstico presuntivo y los exámenes auxiliares, estos les van a hacer llegar a un diagnóstico definitivo que sería la enfermedad. En este caso, en la radiografía van a encontrar una gran caverna y sale el BK de esputo positivo. Entonces ven que el paciente está tosiendo más de 15 días, ya es un sintomático respiratorio y deciden darle el diagnóstico definitivo de tuberculosis pulmonar. Y una vez que establecen esto, tienen que ver si es que esto está relacionado a otra cosa. Puede ser un paciente inmunodeficiente que tiene VIH y como el VIH causa inmunodeficiencia, ahora ha desarrollado TBC. Entonces su estadio sería grave. El pronóstico que tiene este paciente es malo. En cambio, si fuera un paciente joven que recién está teniendo tuberculosis, lo han detectado a tiempo, está tomando su medicación, entonces su estadio va a ser bueno, tiene un buen pronóstico. Y así es como se establecen las bases de estudio de la patología. Ahora sí, vayamos al tema de hoy, que es la lesión celular, que tenemos que entender que es simplemente cuando la célula está dañada. Y vamos a ver qué métodos usa para arreglarse o simplemente para morir. Para eso tenemos que entender que la célula es un organismo pluricelular en el cual tiene mecanismos por los cuales va a encontrarse en equilibrio, o mejor dicho, va a estar en homeostasis. Y esta célula siempre se encuentra con agentes nocivos, quiere decir que siempre está en contacto con agentes que van a tratar de lesionarlo o agentes que lo lesionan. Entonces la célula está en constante estrés y siempre tiene que estar defendiéndose para estar en homeostasis. Bien, quiere decir que esta célula, al tratar de estar en homeostasis, tiene la capacidad de adaptación ante el estrés, ¿sí? Cuando pierde esta capacidad de adaptarse, empieza la lesión celular. Esta lesión puede ser leve o puede ser grave. Si esta lesión fuera leve, podremos llegar a tener una lesión reversible, o sea que puede llegar a volver a ser normal. Pero si esta lesión es muy grave y tiende a ser progresiva, esta lesión se va a volver irreversible, por lo cual esta célula no va a volver a ser tan normal como era antes o simplemente está destinada a morir. En este caso, las lesiones irreversibles terminan con la muerte celular, y esta muerte se pueden dar mediante dos mecanismos muy clásicos. Ya van a conocer otros cuando lleven su curso. Los dos mecanismos que me interesa que sepan son la necrosis y la apoptosis. Entonces ya saben, la célula es un pequeño organismo que se encuentra en constante homeostasis, pero también se tienen que enfrentar a bastantes situaciones de estrés. Para eso sabemos que la célula tiene la capacidad de adaptarse. Cuando pierde esta capacidad, se lesiona. Si la lesión es leve, es reversible. Si fuera grave, es irreversible. Si fuera irreversible, llega a la muerte celular. Bien, aquí tenemos a un esquema en los cuales tenemos una célula normal que está en constante homeostasis. Me retracto con lo anterior, no es un organismo pluricelular, es un organismo eucarionte.
el cual ya saben que está siempre adaptada a agentes nocivos, pero llega un momento en los cuales ya pierde esta adaptación. Este agente nocivo puede generarle tres tipos de daños. Clásicamente son dos, el daño leve y el daño severo, pero también sabemos que existe un daño llamado daño persistente. Lo primero que vamos a ver es que este puede tener un daño leve, y como ya saben, si es un daño leve, esta lesión se vuelve reversible y la célula puede volver a la normalidad. Sin embargo, si esta lesión no es tratada y sigue de manera persistente, puede llegar a la muerte celular. Ojo con eso. Mientras que el daño severo siempre va a llevar a una muerte celular, que es una lesión irreversible. Y ya saben que ante la muerte celular vamos a tener dos mecanismos, la necrosis y la apoptosis. Por otro lado, tenemos un tipo de lesión que va a generar un daño persistente. En este caso, la célula no va a morir. Lo que va a generar son otro tipo de mecanismos de adaptación, los cuales hacen que se altere el crecimiento y el desarrollo de la célula, generando ciertos patrones en los tejidos. Tenemos a la hipertrofia, a la hiperplasia, la hipotrofia, la hipoplasia, la agenesia, la atrofia y la metaplasia, que lo vamos a tratar más adelante específicamente para que los conozcan. Bien, entonces ya sabemos que la célula es un organismo que pasa en homeostasis y si se lesiona va a tener tres tipos de lesión: reversible, irreversible y persistente. Ahora vamos a ver las causas de esta lesión. Existen varios tipos de causas: los físicos, los químicos, los biológicos, los nutricionales, los genéticos y los inmunológicos. Los físicos, por ejemplo, un traumatismo en los casos de que haya un TEC o quizás una caída de un edificio o simplemente un golpe o una herida de bala. Los cambios de temperatura en los casos, por ejemplo, de personas que tienden a nadar en aguas heladas. Los cambios de presión atmosférica, las personas que viajan a las alturas sin las medidas de precaución. Radiaciones, las personas que constantemente están tomándose tomografías o rayos X. En caso de quemaduras, ya saben que estas personas se deshidratan y pueden llegar a tener un shock hipovolémico. En los casos de las lesiones de causas químicas, tenemos lesiones exógenas y lesiones endógenas. Por ejemplo, si fueran exógenas, tenemos a la contaminación ambiental, por ejemplo el sílice, los fármacos, como por ejemplo el clásico paracetamol, que puede generar hepatopatías, las drogas como la cocaína, que puede generar síndrome de Prince-Metal, que es la vasoconstricción de las arterias coronarias, y los venenos, que obviamente ya son contaminantes para el cuerpo humano. Los endógenos, bueno, estos van a tratarse más que todo del acúmulo innecesario o sobreacúmulo de componentes naturales del cuerpo, como ya sean las vitaminas, la hipervitaminosis, las proteínas que podrían generar problemas en el intersticio, la glucosa, problemas de diabetes, los lípidos, los minerales, el desequilibrio hormonal, que es bastante visto en la endocrinología. Otra causa de lesión son las biológicas, en los cuales ya encontramos todo lo que ustedes han estudiado en microbiología y parasitología: los virus como el herpes virus o el VIH, las bacterias como el Mycobacterium tuberculosis o la Escherichia coli, los hongos como el Candida albicans, los parásitos como la Enterobius y las rickettsias también. En el caso de los nutricionales, vamos a ver que estas pueden ser o por exceso o por defecto. Si fueran por exceso, está el clásico y la enfermedad que está creciendo a nivel mundial, que es la obesidad. Y por defecto estaría la desnutrición, que está bastante ligada a la pobreza. También existen causas genéticas. Estas pueden ser por alteraciones cromosómicas, autosómicas o recesivas, ya sean somáticas o sexuales. Por ejemplo, somáticas, que sea el síndrome de Patot o el síndrome de Down. Mientras que en las sexuales puede ser, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Recuerden que el síndrome de Turner es la única monosomía compatible con la vida. Con respecto a los inmunológicos, estas van desde las reacciones alérgicas, o sea, desde el aumento de la inmunoglobulina E y de eosinófilos, hasta las enfermedades autoinmunes como lo es el lupus o la artritis reumatoide. Estas también van a tratar lo que son los trastornos de hipersensibilidad. Ya saben que existen 5 trastornos, ya tendrán su clase específica de ella. Y también va a tratar enfermedades autoinmunes.
Hasta ahí todo con respecto a las generalidades de las lesiones. Ahora sí vamos a ir a la parte más interesante de la clase, que son los tipos de lesión. Ya saben que existen tres: reversible, irreversible y el permanente. El primero que nos vamos a enfocar es la lesión celular reversible. Quiere decir que la célula puede llegar a ser normal ante este tipo de lesiones. Existen de tres tipos. En el caso que haya acción de radicales libres, en el caso que haya acúmulos intracelulares y acúmulos de pigmentos. Entonces empecemos con las lesiones reversibles por acción de los radicales libres, recordando que los radicales libres son elementos químicos, sobre todo en los que estén ligados a hidrógenos, en los cuales en su órbita externa simplemente han perdido un electrón, y estos lo que buscan es completarse, simplemente porque tienen un radical libre. O sea, en su órbita externa les falta un electrón. Para completarlo, van a atacar cualquier molécula que se encuentre a su lado. Las moléculas que son más afectadas son las membranas celulares. Por eso es que los cambios más comunes son la alteración de la membrana. Ojo que también puede tener cambios mitocondriales, dilatación del retículo endoplasmático, como alteraciones nucleares. Todo esto con el fin de que este radical libre complete el campo libre que tiene en su órbita externa, de tal manera que al momento de completarlo, este genera un estrés oxidativo, y esto es el daño principal que tienen los radicales libres, lo que puede generar lesiones isquémicas y envejecimiento celular, como también la muerte. Normalmente esto se combate con el consumo de vitamina E. El siguiente tipo de lesión reversible es el acúmulo intracelular, el cual simplemente se basa en la degeneración celular, que consiste en el acúmulo excesivo de algún nutriente en el interior de un citoplasma celular. Existen 4 tipos de degeneraciones. Las dos principales son las dos primeras, la hidrópica y la grasa, que la van a ver bastante en las láminas de laboratorio. Después está la degeneración hialina y la degeneración glucogénica. Empecemos con la degeneración hidrópica, que la lámina más común que van a ver es la degeneración hidrópica en las células renales, sobre todo en las células tubulares. Esta básicamente es el acúmulo de sodio y de agua en el interior de la célula. Y esto se da porque la bomba sodio-potasio está fallando. En el extracelular empieza a acumularse cantidades enormes de sodio, o sea, empieza a tener un gran soluto en la parte externa, de tal manera que para diluirse tiene que entrar a la parte de la célula interna. Por eso es que entra el sodio y por ende entra el agua, de tal manera que empieza a deformar a esta célula tubular renal, en este caso. Para explicarlo de una mejor manera, porque al final el ingreso de agua a la célula lo que va a hacer es generar una degeneración turbia. Mientras más agua entre, va a generar una degeneración hidrópica y vacuolar. Se forman vacuolas, estas se fusionan, forman una gran vacuola, luego hinchan a la célula, lo que se le llama un edema intracelular. Para explicarlo de una mejor manera, vamos a verlo en este gráfico. Tenemos en la parte izquierda superior una célula normal con su núcleo de manera redonda, en los cuales vemos que su bomba sodio-potasio empieza a fallar. Una vez que este empiece a fallar, las cantidades de sodio a nivel extracelular empiezan a aumentar, de tal manera que este extracelular se encuentra muy concentrado, ¿sí? Y mientras que el intracelular no tanto. Por ende tienen que pasar por gradiente de extracelular a intracelular. El sodio empieza a ingresar a la célula, de tal manera que no solo ingresa sodio, también ingresa agua. Entonces, al ingresar más agua a la célula, dentro del citoplasma empieza a acumularse, lo que genera la degeneración turbia. Esta no termina ahí, también sigue ingresando más sodio y más agua. Y al ingresar esta, empieza a generar vacuolas dentro del citoplasma, lo que se le llama la degeneración vacuolar. Una vez que estas mini vacuolas están en el citoplasma, esta se empieza a fusionar, lo que forma la gran vacuola, lo que les dije, y forma el balonamiento o el hinchazón celular. Es tan lesivo este balonamiento que hace que el núcleo se vaya hacia la periferia. Y lo pueden notar en este gráfico de las células renales, donde ven que todo el agua está acá y el núcleo ha sido botado hacia la periferia. Ojo que esta célula está llena de agua y de sodio. Es diferente. Por eso se llama degeneración hidrópica. Es muy diferente a que le suceda lo siguiente, que es la degeneración grasa.
Esta lámina de aquí pertenece a un tejido hepático. Parecía grasa, ¿verdad? Lo que pasa, esto es muy clásico, se le llama esteatosis hepática, es que dentro de estas células hepáticas, que eran hexagonales originalmente, hexagonales o cuadriláteras, empiezan a acumularse lípidos, lo que se le llama el hígado graso. Este se puede dar porque el paciente tiene obesidad, quizás porque tuvo hepatitis, quizás porque tuvo tifoidea o brucelosis, o también puede tener diabetes, como también hasta puede tener desnutrición. ¿Cómo se da esta degeneración grasa? Como habíamos dicho, toda degeneración es un acúmulo anormal de algún componente dentro del citoplasma. Si en la degeneración hidrópica se acumulaba agua dentro del citoplasma, en la degeneración grasa lo que va a pasar es que se acumula grasa. Para explicarlo mejor tenemos este esquema. En la parte superior izquierda vemos a un hepatocito normal que puede tener una forma cuadrilátera o hexagonal, que tiene su núcleo redondo a nivel central. Este empieza a formar vacuolas llenas de grasa en su interior del citoplasma, por las enfermedades que puede tener, que ya les mencioné, diabetes, hepatitis, hígado graso. Este número de vacuolas grasas empiezan a aumentar de tal manera que empiezan hasta a fusionarse y hacen que el núcleo se vaya hacia la periferia. Una vez que se forman bastantes vacuolas, estas empiezan a fusionarse y forman una sola gran vacuola, lo mismo que sucedía en la degeneración hidrópica, que se fusionaban las vacuolas llenas de agua. Pero sucede algo un poquito más adicional en esta degeneración grasa. Recuerden que la célula hepática tiene forma hexagonal o cuadrilátera. Una vez que se forma esta gran vacuola, esta crece tanto que bota al núcleo a la periferia, pero sucede algo más. La forma del hepatocito cambia totalmente, la vuelve redonda y hace que este tenga un aspecto como si fuera un adipocito. Lo pueden ver en esta lámina, por eso se confundía tanto con un adipocito. Esta de acá es una célula hepática que dentro tiene una vacuola grasa y aquí está su núcleo de manera periférica. Este es lo mismo, vacuola y su núcleo. ¿Se entiende? Eso es todo con degeneración grasa. Ahora vamos a ver la degeneración hialina. En este caso vamos a ver que se acumulan proteínas intracelulares, por eso son hialinos. Estos van a tener una coloración un poquito más fuerte que la eosinófila clásica y va a formar los conocidos cuerpos de Mallory. En este caso estamos viendo una lámina de un tejido hepático, el cual a nivel intracelular empieza a acumular proteínas. Estos se le llama cuerpos de Mallory en el caso de una hepatitis viral. También se pueden encontrar en hepatitis alcohólica. En el caso de que sea una fiebre amarilla se le llaman los cuerpos de Cosselman, ¿sí? Simplemente la degeneración hialina es la acumulación de cuerpos hialinos. Es bastante frecuente en el hígado, ¿sí? El siguiente es la degeneración glucogénica, en el cual va a haber un exceso de glucógeno intracelular, y esto es porque puede haber una ausencia de las enzimas que participan en la gluconeogénesis. Esta se va a ver bastante de nuevo en el tejido hepático y se va a representar como una descoloración de sus hepatocitos, como también un leve resalte en las membranas de ellos. Esto se da sobre todo en las enfermedades de Bonquier de tipo 1 y en el déficit de G6-peasa. Y por último está la acumulación de los pigmentos. Hay tres pigmentos principales: la melanina, la hemosiderina y la bilirrubina. En el caso de la melanina, que proviene de la tiroxina que forman los nevos, que son los lunares, van a permitir la formación de la piel, la formación de la coloración de la piel, y también esta melanina nos va a defender de los rayos ultravioleta. Ahora, también hay otra pigmentación que viene a partir de la hemosiderina. Esta va a ser a partir de los componentes férricos del glóbulo rojo. Viene desde la descomposición de la hemoglobina. Normalmente la vamos a ver aumentada cuando existe una esplenomegalia. Me olvidaba, en el caso de la melanina siempre se va a encontrar en caso de trastornos de coloración como es el albinismo y el vitíligo, el cual es disminución de esta coloración, y también en melanocarcinoma, en síndrome de Addison, los cuales tienen un aumento del ACTH en el caso del Addison, y como tiene un aumento del ACTH hace que
tenga una coloración más parda, más marrón. Lo mismo pasa en los pacientes insuficientes renales. Y por último, el último pigmento está la bilirrubina. En este caso, no solo sucede por destrucción de hemoglobina, ojo. La bilirrubina, cuando está aumentada, se va a expresar mediante la ictericia, que es la coloración amarillenta de las mucosas y de la piel. Ojo, tiene que ser de las mucosas. Esta ictericia puede darse por motivos prehepáticos, hepáticos o poshepáticos. Si fueran prehepáticos, es cierto, es por la destrucción de los glóbulos rojos que hace que se libere el contenido de bilirrubina, por eso se llama prehepático. Si fuera hepático es porque la bilirrubina se ha aumentado por acción de alguna enfermedad hepática, por ejemplo la hepatitis, y esto hace que aumente la bilirrubina. Y si fuera poshepática simplemente es porque hay una obstrucción a nivel de los conductos por donde sale la bilis, por ende aumenta los niveles de bilirrubina también, por ejemplo una litiasis. En el caso de una prehepática, aumenta la bilirrubina no conjugada. Y cuando fuera una enfermedad hepática o poshepática, aumenta normalmente la bilirrubina conjugada. Eso es todo con respecto a la lesión celular reversible. Ahora vamos a hablar sobre la lesión celular irreversible. ¿Qué sucede en la lesión celular irreversible? Les dije que sucedía la muerte celular. La célula no se puede adaptar ante esta nueva lesión y simplemente muere. Pero hay dos mecanismos en los cuales debe morir: necrosis o apoptosis. ¿Qué le sucede? Son dos mecanismos totalmente diferentes. La necrosis es una lesión celular irreversible que se da por muerte celular. Hay un aumento de eosinófilos y ojo que se fragmenta el núcleo y, muy importante, se rompe la membrana plasmática. Esto lo diferencia mucho de la apoptosis, ya que la apoptosis es una muerte celular programada. Esta respeta la membrana plasmática. Quiere decir que la célula decide morir. La apoptosis es un proceso natural que sucede en nuestro cuerpo, en el cual ve que una célula ya cumplió su función y simplemente decide autodestruirse. Pero como es su propia decisión, no quiere afectar a las células vecinas. Por eso es que su membrana está intacta. Se empieza a autodestruir, iniciando con la destrucción de su núcleo, por lo que pasa por la pignosis, hipercromía nuclear, cariorexis y cariolisis. Una vez que destruye este núcleo, empiezan a formarse los cuerpos apoptóticos y estos van a ser digeridos mediante la fagocitosis a través de los macrófagos. Recuerden que esta apoptosis es una muerte celular programada. La célula decide morir y no quiere afectar a las demás, por eso la membrana está intacta. En cambio, la necrosis, a la célula no se le dio la oportunidad de elegir o no de morir, simplemente murió. Puede ser por un trauma, por una quemadura, por un corte, por un balazo, ¿sí? Como sucedió esto de manera inesperada, simplemente se rompió la membrana, por ende se fragmentó el núcleo, hubo abundante mielina y se extravasa todos los contenidos que hay a nivel del contenido celular. Esta lesión obviamente va a generar una muerte automática y va a generar la necrosis, totalmente diferente a lo que sucede en la apoptosis. Viéndolo de una manera más esquemática, vemos que al nivel izquierdo, al lado izquierdo de la figura, vemos una necrosis en el cual la célula normal recibe una lesión que es de manera reversible, pero no puede recuperarse. Esta lesión empieza a progresar y termina destruyendo la membrana nuclear, la membrana celular y los componentes intracitoplasmáticos, y esto genera una gran inflamación local, de tal manera que empieza a generar una necrosis, empieza a afectar a las células vecinas, empieza a dañar a todo componente que se encuentre cercano a él. En cambio, en la apoptosis, que es una muerte celular programada que se encuentra al lado derecho de la imagen, decide morir por sí mismo, ¿sí? Por ende, no quiere afectar a las células vecinas, no genera una gran inflamación, no hace problemas para morirse, en otras palabras, de tal manera que se fragmenta su núcleo y empieza a formar los cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados a través del macrófago. Existen dos tipos de apoptosis, una apoptosis fisiológica y una apoptosis patológica. La apoptosis fisiológica va a darse en algunos casos, y esto viene en el examen parcial del año pasado, así que memorícenlo.
por una muerte programada durante la embriogénesis. Por ejemplo, en la formación de los brazos, en la parte distal, para la formación de las manos específicamente, y más específicamente todavía para la formación de los dedos de las manos, existe una pequeña placa llamada CEA, que es la cresta epidérmica apical. Esta va a tener 4 niveles de apoptosis, y cuando se separan o se rompen estos 4 niveles a partir de apoptosis, se forman los 5 dedos. Esa es una apoptosis fisiológica. También puede ser una involución hormonodependiente, que puede ser un órgano que simplemente dependa de una hormona y este tiene que involucionar. La eliminación de células por poblaciones celulares proliferativas, la muerte de células que han cumplido un propósito, o sea, simplemente ya está desgastada. La eliminación de linfocitos autorreactivos es muy importante para evitar las enfermedades autoinmunes, y la muerte de células inducidas por linfocitos T, porque en caso de que haya fallado la tolerancia, puede que se haya escapado una célula que sea mala y tenemos que matarla de manera fisiológica. ¿Cuándo sucede una apoptosis patológica? Sucede cuando simplemente hay una afección del ADN, se ha plegado mal una proteína que ha mandado a codificar, la muerte celular en determinadas infecciones, sobre todo infecciones virales que van hacia el núcleo, y por ejemplo una atrofia patológica que puedan destruir órganos parenquimatosos tras una obstrucción de un conducto. Para entender de mejor manera la apoptosis, que era una muerte celular organizada, tiene que empezar por la destrucción de su núcleo, y les dije que pasaban por ciertos procesos. Tenemos en la parte superior izquierda una célula normal que ya cumplió su rol, quiere decir que va a pasar por un proceso de apoptosis fisiológica. Entonces va a comenzar con la degradación de su ADN. Lo primero que vamos a ver es que su núcleo va a empezar a pigmentarse más, lo que se le llama la hipercromía nuclear, y va a disminuir su tamaño, lo que se le conoce como pignosis. Luego de ello, cuando se está destruyendo este núcleo, empieza la formación, o mejor dicho, el proceso de la cariorexis, que significa que la cromatina se está desintegrando. Una vez que esta cromatina se desintegra, empezamos con el proceso de cariolisis, que es ya cuando el núcleo es totalmente destruido. Una vez que ya es totalmente destruido, todos los componentes dentro del citoplasma empiezan a destruirse. Ojo que la membrana celular no está siendo destruida, porque recuerden que esta membrana queda intacta, y al final se empiezan a formar estos cuerpos apoptóticos que terminan por ser fagocitados por el fagosoma o el macrófago. Eso es con respecto a la apoptosis. Ahora vamos a hablar sobre la necrosis. Existen 7 tipos de necrosis: la necrosis coagulativa, la licuefactiva o colicuativa, la gaseosa, la gomosa, hialina, gangrenosa y la grasa. Vamos a tratar cada una de ellas. Primero empezamos con la necrosis coagulativa, los cuales su nombre ya nos indica más o menos de qué se puede tratar. Simplemente se produce una coagulación de proteínas intracelulares. Esto es bastante común en infartos, en isquemias, en los cuales simplemente vemos que la célula pierde su núcleo. Cuando ustedes vean la lámina, van a ver una membrana nuclear, adentro todas sus organelas, pero no hay un núcleo. O sea, es una célula vacía, lo que se le conoce como una célula fantasma. El siguiente tipo de necrosis es la necrosis licuefactiva. Cuando ustedes lo vean macroscópicamente, van a ver, por ejemplo, un cerebro que haya pasado por una necrosis licuefactiva. Literalmente van a ver como si un cerebro le hubieran puesto leche condensada, porque en la necrosis licuefactiva se acumula pus, es un absceso, ¿de acuerdo? Es como si hubiera una masa viscosa licuada. Se da normalmente por microorganismos piógenos. Este va a adoptar una forma media circular, y cuando lo vean histológicamente, o sea microscópicamente, tendrá una coloración eosinofílica rosada a nivel central, donde está la pus y todo el dendritus celular. El dendritus son los componentes celulares muertos, y este estará rodeado por un componente morado, el cual representa a los polimorfonucleares rodeando esta zona de pus o esta zona de absceso.
Esto es una necrosis licuefactiva. Lo van a ver bastante en láminas de apendicitis. El siguiente es la necrosis gaseosa, que se parece bastante a la licuefactiva, pero cuando ustedes lo vean macroscópicamente, por ejemplo en una tuberculosis, van a ver que este parece un queso, ¿sí? Un queso grumoso. Esta necrosis gaseosa es la combinación de la necrosis licuefactiva con la coagulativa. Estas se encuentran bastante en las enfermedades crónicas granulomatosas como la tuberculosis, aspergilosis las causadas por la familia del Mycobacterium. Estas, cuando lo vean de manera microscópica, van a ver un material rosado eosinófilo a nivel central, donde se encuentra el calcium, donde no hay células, y mientras que va a estar rodeado por mononucleares, como también por las células de Langerhans. El siguiente tipo de necrosis es la gangrenosa, que es bastante común verlo en el hospital. También es una combinación de necrosis licuefactiva y coagulativa, pero va a depender si es que la gangrena es seca o la gangrena es húmeda. En caso que la gangrena sea seca, simplemente va a predominar la necrosis coagulativa, donde va a haber un proceso isquémico. Mientras que si fuera una gangrena húmeda, hay un proceso más que todo supurativo. Este proceso supurativo es lo que va a generar las clásicas lesiones ulcerativas, sobre todo en los lugares más distales, como son los miembros superiores, en los dedos y en los miembros inferiores. Esto es bastante común en pacientes que tengan vasculopatías, aterosclerosis, neuropatías y sobre todo pacientes con diabetes que ya tengan esta enfermedad por lo menos 20-30 años. Esto lo van a ver como una falta de irrigación y eosinofílica en la lámina. También tenemos la necrosis grasa, el cual vamos a ver el tejido adiposo que se necrosa pero de dos formas. Puede ser por un proceso traumático, por ejemplo un paciente que está caminando por la calle, viene un carro, lo atropella a nivel abdominal en el mesogastrio y ¡pum! Se revienta el páncreas. A través de un proceso traumático, las enzimas pancreáticas empiezan a degradar el páncreas que tiene grasa y genera una necrosis grasa a través de un origen traumático. Pero también puede haber un proceso enzimático en el cual, por ejemplo, simplemente por un proceso interno del cuerpo, puede ser una litiasis que es una piedrita bastante pequeña y ha migrado hasta la ampolla de Vater. Entonces no ha permitido que las enzimas inactivas del páncreas salgan al duodeno, se quedan dentro del páncreas, se activan dentro del páncreas y empiezan a saponificar las grasas, de tal manera que las propias enzimas del páncreas empiezan a digerir al propio órgano, generando la necrosis enzimática grasa. Y eso sería todo con respecto a la lesión celular irreversible. Ahora, para terminar, vamos a hablar sobre la lesión celular persistente. Bien, lo primero que vamos a ver es la hipertrofia y la hiperplasia. Los dos parecen conceptos bastante parecidos, pero la hipertrofia simplemente es el aumento de volumen, mientras que la hiperplasia es el aumento de número de células. Estas dos cosas son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Existen patrones fisiológicos y patológicos tanto en la hipertrofia como en la hiperplasia. Bien, supongamos en la hipertrofia, ¿sí? Que es el aumento de volumen de un órgano. Puede ser fisiológica ante el aumento del volumen sanguíneo. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, la presión arterial empieza a aumentar y el ventrículo izquierdo tiene que adaptarse ante estos nuevos volúmenes. Entonces empieza a crecer, empieza a generar una hipertrofia ventricular izquierda de manera fisiológica para compensar la fuerza que debe tener por el acúmulo de sangre. Sin embargo, este acúmulo puede darse de manera crónica y este puede generar una insuficiencia cardíaca, ya sea anterior o posterior, izquierda y derecha. Este empieza a degenerar y fibrosar los músculos del miocardio, de tal manera que forma una hipertrofia miocárdica o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero ahora ya patológica. Ese es un gran ejemplo con respecto a la hipertrofia. Ya con la hiperplasia van a darse cuenta que lo que pasa es el aumento del número de células. En el caso fisiológico puede ser una mujer que ha resultado estar embarazada, entonces aumentan sus niveles de hormonas, sobre todo el de la prolactina, el de la oxitocina, y entonces empiezan a generar más
cantidad de leche, tiene que generar más leche. Entonces, para ello, en el cuerpo empieza a desarrollarse más cantidad de acinos galactóforos, ¿de acuerdo? No van a crecer como en la hipertrofia. Lo que está pasando es que aumenta el número de estos acinos y es fisiológico porque la mujer está embarazada y tiene que prepararse para la lactancia. Pero en el caso de una hiperplasia patológica, vemos que la próstata ya a partir de un hombre de 50 años, 60 años, el número de células de la próstata empieza a incrementarse patológicamente, de tal manera que puede bloquear el canal de la uretra y generar problemas al orinar. Esto es lo que se conoce como la hiperplasia prostática benigna y tiene solución y se puede diagnosticar mediante el tacto rectal. Eso es todo con respecto a la hipertrofia y la hiperplasia. Con respecto a la agenesia, su mismo nombre lo dice, es la falta o ausencia de un órgano. Cuando se trata de un órgano que es único y vital, este puede ser muy letal para la vida. Por ejemplo, la anencefalia, que ya saben que es el proceso en el cual falta el cierre del neuroporo anterior, en los cuales el bebé no desarrolla el cráneo y cierta parte del encéfalo. Mientras que si en caso de que sea un órgano doble, sí puede ser compatible con la vida. Por ejemplo, en el caso que tenga una agenesia de un riñón, se sabe que el ser humano sí puede vivir con un riñón. Por ejemplo, puede tener focomelia, amelia, que son ausencia de extremidades y también de la mano. Esto está muy asociado al uso del fármaco talidomida, como también anodoncia, que es la ausencia de dientes. Luego está el concepto de atrofia. Este se trata básicamente del desuso, ¿sí? Y este puede darse por diversas cosas. La atrofia por desinervación, que puede darse por un paciente que tenga poliomielitis. Como tiene poliomielitis, no puede mover de manera adecuada las extremidades, entonces sus músculos se atrofian. Va a tener atrofia de las masas musculares, por ejemplo del miembro inferior. Puede tener una atrofia por desnutrición, en el cual la masa muscular va a estar totalmente disminuida porque simplemente no hay consumo de proteínas. Al paciente lo vas a encontrar caquéxico. También habrá una atrofia por senilidad, en los cuales se da más en pacientes ancianitos, donde pierden más del 40% de su masa muscular. Normalmente la atrofia se está relacionado bastante a la masa muscular. También se puede ver en los túbulos seminíferos. También hay atrofia por falta de hormonas, en los cuales, por ejemplo, se ve en los órganos sexuales después de una posmenopausia o el climaterio. Habrá atrofia por déficit de riego sanguíneo, sobre todo en enfermedades de Alzheimer, o en zonas del cerebro que ya no estén correctamente irrigadas. También atrofia por falta de uso o desuso, que es uno de los más comunes en el caso de un paciente que tenga una fractura o que se haya lesionado el pie y esté con sus muletas. Van a darse cuenta que estos tienen que llevar fisioterapia. ¿Por qué? Porque el miembro que ha sido afectado no va a moverse por mucho tiempo, entonces el músculo pierde movilidad, pierde uso, de tal manera que se atrofia. Para evitar la atrofia tiene que llevar fisioterapia. Entonces vamos a quedar con el concepto de que hay una atrofia fisiológica y una atrofia patológica. En el caso de la patológica ya lo hemos conversado en los 6 cuadrados anteriores. Por ejemplo, vemos un paciente que tenga alguna polineuropatía o quizás también que tenga un desuso de las masas musculares del miembro superior. Por ende vemos que pasa a ser una atrofia patológica. También puede ser un paciente anciano que ya esté perdiendo el 40% de sus músculos. Pero también existe una atrofia fisiológica, en los cuales se da de manera natural. Por ejemplo, en la formación de la lengua, este va a migrar a partir del cuello hasta llegar a la zona bucal. Esto lo hace a partir del conducto tirogloso. Es más, la lengua se forma a partir de un primordio en la tiroides. Este va a migrar hacia la zona bucal. Pero una vez que llega a esta zona, aún se mantiene este conducto tirogloso y este conducto debe atrofiarse. Es normal que se atrofie para que la persona tenga un buen desarrollo. Ya para terminar, bueno, ya casi, vamos a hablar sobre la metaplasia. La metaplasia significa cambio de tejido, ¿sí? Del tejido que era hacia otro, para adaptarse a los nuevos medios. Uno de los más comunes es el esófago de Barrett, donde vemos que el esófago empieza a tener contacto con el ácido gástrico. Normalmente el epitelio del esófago es
un epitelio plano no queratinizado, pero al recibir este ácido gástrico empieza a cambiar de epitelio, empieza a pasar por un proceso de metaplasia, donde cambia de este epitelio plano no queratinizado a un epitelio mucoso gástrico, que es cilíndrico. También existen las metaplasias por infecciones en el cuello uterino, donde cambia de un epitelio columnar endocervical a uno escamoso. En pacientes que son fumadores crónicos, el epitelio respiratorio, que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, cambia a un epitelio escamoso. Y en una metaplasia intestinal, vemos que el cambio de epitelio gástrico por el intestino el epitelio gástrico va a cambiarse a un epitelio que sea de intestino delgado o intestino grueso. Van a darse cuenta que ya no van a haber glándulas fúndicas, van a haber glándulas que se asemejan bastante a las glándulas de Brunner o las estructuras del intestino grueso. Y ya para terminar, ahora sí vamos a hablar sobre displasia y atipia, que son conceptos bastante usados en oncología, donde vemos que toda la capa celular va a ser dividida en tres partes: un tercio inferior, un tercio medio y un tercio inferior. Esto se usa bastante para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, donde vemos que la displasia leve va a ser la afección de la capa basal o del tercio inferior de toda esta capa de células. Eso es la displasia leve, o también llamada NIC1, en los cuales vemos que el tejido se va a ver bastante idéntico y la relación núcleo-citoplasma aún se mantiene. Solo va a haber un agrandamiento nuclear. Por otro lado, luego está la displasia moderada, o también llamada NIC2, que agarra los 2/3 inferiores de toda esta placa de células. Esta ya está más relacionada con la desvariación de la relación núcleo-citoplasma. Cambia la forma, se vuelve más irregular, la cromatina se pone en grumos. Y ya cuando la displasia es severa, o sea una NIC3, este ya agarra los 3/3 de toda la placa de células. Esto se caracteriza por ser células atípicas, células anormales o también bizarras o cancerosas. Y la atipia celular es cuando vemos una célula totalmente atípica, o sea que tenga fragmentación del núcleo, alteración del citoplasma y un gran metabolismo dentro de su mitocondria. Esto caracteriza a una neoplasia maligna, el cual puede llegar a metastatizar, como una célula metastatiza al atravesar la membrana basal. Al atravesar esta membrana basal, empieza a generar complejos que hacen crecer vasos sanguíneos dentro del cuerpo. Al generar esta nueva formación de vasos sanguíneos, o sea, una angiogénesis, va a migrar hacia los vasos de la persona, empieza a ir a diferentes tejidos y así realiza la metástasis. Esto va a depender del tipo de cáncer que tenga el paciente. Hay cáncer que metastatizan rápidamente y lentamente, y hay cánceres que literalmente no metastatizan, y esto es lo que le da el pronóstico patológicamente. Bueno chicos, eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad esta clase y nos vemos en otra ocasión.